El conflicto actual entre Rusia y Ucrania no es algo que se haya desarrollado de un momento a otro, de hecho tiene antecedentes que se vienen arrastrando desde principios del siglo XX. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vengo con recomendaciones para conocer aspectos políticos, culturales, sociales que ocurrieron dentro de lo que fue en su momento la Unión Soviética e involucran tanto a Rusia como a Ucrania. Particularmente el conflicto actual entre Rusia y Ucrania para mí fue algo muy sorpresivo. Yo lo sentí como si hubiera sido de un momento a otro, gracias a que no sabía lo que estaba sucediendo. Sin embargo, gracias a información, noticias, videos que fueron saliendo días posteriores, creo que uno comprende lo que está sucediendo actualmente, que fue algo que se fue orquestando ya hace como 10 años aproximadamente. Sin embargo, además de comprender lo que está sucediendo actualmente, yo necesitaba entender un poquito de los orígenes, de la historia misma de estos dos países. Así que me puse a investigar al respecto, me encontré con bibliografía muy interesante, libros que en este video quiero compartir con ustedes, porque si están interesados en el tema, quieren entender más a fondo, yo creo que también les puede servir bastante. Así que bueno, sin más, comencemos con estas recomendaciones. Empezaré mencionando la Historia de la Unión Soviética de 1917 a 1991 de Carlos Taibo. Este libro fue publicado en el 2010 y se trata de un ensayo en el que el autor desarrolla y nos narra lo que es el origen, el desarrollo y el desenlace de lo que fue en su momento la Unión Soviética. Este libro es muy interesante, es bastante introductorio, creo yo, es un tanto más histórico y es difícil explicarlo porque abarca un periodo de tiempo bastante extenso. Sin embargo, si bien el título nos indica que empieza en 1917, lo cierto es que el autor nos presenta una introducción en el que nos narra antecedentes que también son importantes, como por ejemplo que a finales del siglo XIX se crea justamente el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. A principios del siglo XX este llega a dividirse en dos partes, los mencheviques y los bolcheviques, porque tenían conflictos internos. Sabemos perfectamente que el Imperio ruso decidió participar de la Primera Guerra Mundial en 1914 y en 1917 el zar es derrocado. Se vivía algo así como un gobierno transitorio que los bolcheviques, claro está, aprovecharon para producir la Revolución de Octubre de 1917 a la cabeza de Lenin, con lo cual lograron su objetivo, lograron ser parte y estar a la cabeza del gobierno. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, se cede territorio a los alemanes, el territorio específicamente de Lituania, de Bielorrusia y de Polonia. Pero también territorio que pertenecía al Imperio Ruso obtiene su independencia, como por ejemplo Finlandia, Estonia, Letonia y también Ucrania. En algunos casos fue una independencia bastante efímera, porque resulta que ese mismo año, en ese mismo periodo, empieza algo así como un comunismo de guerra, en el cual, tal cual lo que conocíamos en su momento como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se abrió paso en 1924, o mejor dicho en 1922, llegó a estar formada a lo largo de los años por 15 repúblicas federadas y 20 repúblicas autónomas. Lo que hace el autor es contarnos a partir de esa introducción los diferentes gobiernos que estuvieron a la cabeza de la Unión Soviética, las políticas que estaban instaurando, las transiciones, cambios, eventos importantes que llegaron a suceder. De esa forma empezamos esta narración con Lenin, cuyo objetivo era cambiar el sistema precapitalista semifeudal del zarismo para convertirlo en lo que él denominó algo así como una revolución democrática burguesa, en la que instauraba el socialismo para posteriormente cambiarlo en algo mucho más perfecto según él, que era el comunismo. En este periodo vemos a nacer a la Checa, que era la policía secreta cuyo objetivo era la eliminación de los enemigos, y a lo largo de los años sufrió cambios en cuanto a su nombre, siglas, llegando a una de las últimas que tal vez la mayoría de nosotros ubicamos, que es el KGB. En este mismo periodo se reinstaura la pena de muerte y se crea el primer campo de concentración soviético. Stalin, o mejor dicho, Lenin, es quien fallece en 1924 y quien le sucede en el poder es Stalin. Las cosas empiezan a radicalizarse demasiado con la colectivización de la agricultura, la industrialización y por supuesto los planes quinquenales que nadie podía cumplir. Las agresiones eran muy intensas en contra de los territorios no rusos. A este proceso como tal se le denominó como la rusificación, cuyo objetivo era la expansión de la cultura rusa, prohibiéndose diferentes producciones literarias, musicales, teatrales, artísticas en general, en otros idiomas que no fueran el ruso. La participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial fue muy importante y una vez finalizada
se vieron los intereses occidentales en contra de la Unión Soviética porque había una amenaza nuclear, había el mantenimiento del ejército militar estadounidense en diferentes ciudades y países de Europa, y en 1949 se crea el tratado, mejor dicho, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, Stalin fallece en 1953 y quien le sucede en el poder es Khrushchev en 1956. Hay cambios importantes. Ucrania se ve beneficiada porque se le anexa la península de Crimea. En el 57, si no me equivoco, empieza una reivindicación de territorios no rusos. En el 61 empieza a construirse el muro de Berlín. En el 62 se vive la crisis de misiles de Cuba y como tal Khrushchev cede el poder a, si no me equivoco, a Brezhnev. Esto sucede en el 64, si no me equivoco, y bueno, se sufre algo así como un estancamiento en cuanto a políticas. No dejan de pasar cosas interesantes porque surgen como que muchos tratados con Estados Unidos para la no proliferación de las armas nucleares. En el 79 los soviéticos invaden el territorio afgano y como tal Brezhnev fallece en 1982. Quien le sucede en el poder es Andropov. Está solamente 2 años y quien le sucede nuevamente es Chernenko. Solamente está 1 año y ya en 1985 vemos a la cabeza de la Unión Soviética a Gorbachev. Él instaura unas políticas muy específicas de transparencia. A este periodo se le denominó como la perestroika, que fue como que consecuencia del accidente de Chernóbil de 1986. Se reinstauran muchas cosas, se reestructuran muchos aspectos, pero no dejaron de pasar cosas como que muy fuertes. Crisis en territorios no rusos, entre poblaciones, culturas diferentes tal vez. En ese sentido, en el 89 los soviéticos salen del territorio afgano, en el 90 se derriba el muro de Berlín y en el 91 se vive algo así como un pequeño golpe de estado medio fallido. Y bueno, la verdad es que fueron muchas causas para la dimisión de Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética. Como tal, el autor se extiende un poquito más para contarnos lo que sucedió con la Rusia independiente, contándonos que en el poder sucedieron 3 personas, Yeltsin, Putin y Medvedev. Como tal, el autor se extiende hasta 1999 contándonos que prácticamente el legado de la Unión Soviética siempre ha estado y quién sabe siga estando presente dentro del territorio ruso. La verdad es que siento que es un ensayo muy bien narrado, muy bien estructurado, que como tal nos muestra lo que fue la Unión Soviética en su momento. El autor no ahonda en grandes detalles, que claro está, creo yo se entiende, de lo contrario este libro no tuviera fin. Sin embargo, nos permite tener una noción general de lo que fue esta potencia mundial, de los territorios que fueron parte del mismo, de los conflictos que llegaron a aparecer y hasta la fecha tal vez se siguen arrastrando. Así que siento que es muy básico, pero bastante ilustrativo. Otro libro que estuve leyendo y sin más les aconsejo leerlo es Hambruna Roja, la guerra de Stalin contra Ucrania de Anna Applebaum, creo que se pronuncia de esa forma. Este libro fue publicado en el 2017 y se trata de un ensayo en el que la autora se centra en lo que Ucrania pasó en manos de la Unión Soviética. Les explico un poquito. Resulta que el territorio ucraniano en su momento se encontraba en el corazón de la Rus de Kiev, que era un territorio medieval del siglo IX en el que convivían los eslavos y los vikingos. Este territorio es muy importante porque vio nacer a los bielorrusos, a los rusos y a los ucranianos, cada uno de ellos con identidades diferentes y ellos lo conocían y ellos lo sabían. Les había comentado que a finales del siglo, o mejor dicho, de la Primera Guerra Mundial, Ucrania gozó de un periodo corto de independencia. Este periodo como tal evidenció las diferencias que los habitantes tenían del área rural respecto del área urbana. Resulta que en el área rural era muy común que la gente hablara ucraniano, pero en el área urbana, por influencia de otras culturas, hablaban otros idiomas, como por ejemplo en la parte este se hablaba ruso, en la del oeste polaco y hasta el yidis. Una vez que los bolcheviques ascienden al poder, consideraban el territorio ucraniano muy importante, porque hasta ese momento, en su mayoría aún, el territorio ucraniano era un territorio campesino. En ese sentido, los bolcheviques se manejaban de acuerdo a las teorías marxistas y estas decían que los campesinos eran un activo muy importante. Lo que sucede a continuación es lo que ya sabemos, el nexo de Ucrania a la Unión Soviética. En ese sentido, las políticas empiezan a ser como que muy específicas y muy fuertes para este territorio. Entre 1921 y 1929, las políticas se radicalizan. Uno de los objetivos era prácticamente destruir cualquier vestigio de la cultura ucraniana, y no solamente de la cultura ucraniana, de cualquier cultura que no fuera rusa. Era lo que les había comentado acerca de la rusificación. En este periodo se vive también la colectivización
de la agricultura que obligaba a los campesinos a entregar la mayor parte de sus cultivos. Esto provocó periodos de extrema violencia donde se vivían saqueos, donde se vivían asesinatos y los pogromos, que es el asesinato de los judíos. Como consecuencia de todo ello se vivió la primera gran hambruna soviética, que a diferencia de la que iba a venir posteriormente, esta no se mantuvo en secreto y hasta se aceptó ayuda internacional. Entre 1930 y 1940, no teniendo en cuenta las consecuencias de esta primera hambruna, lo que se hizo fue radicalizar aún más las políticas. En este periodo se vivió la primera de muchas deportaciones en masa a los campos de concentración que se denominaron como el Gulag. Hubo represalia en contra de religiones específicas, en contra de los campesinos, en contra de los judíos y como tal en 1932 la Unión Soviética saca como que un decreto de varios puntos en los que exigía a los campesinos entregar la mayor parte de sus cultivos y no solamente eso, sino entregar absolutamente todo, hasta las semillas, no pudiendo ellos quedarse con absolutamente nada. Eso provocó como tal una hambruna muy fuerte que no solamente era consecuencia de estas políticas, sino también que era una hambruna creada por el gobierno, o al menos eso se dice, que estaba destinada específicamente a destruir cualquier vestigio de la cultura ucraniana. Tal cual fue lo que sucedió. Aproximadamente 4,5 millones de personas fallecieron. En ese sentido, lo que hace la autora es contarnos lo que fue toda esa crisis, porque había represalias muy fuertes, confiscación de granjas, de aldeas, bloqueo informativo, cerrar las fronteras, la gente no podía salir de la Unión Soviética, no podían hablar de lo que estaba sucediendo, no podían pedir ayuda. La autora va narrando a detalle cada una de estas consecuencias y de todo lo que la gente tuvo que pasar. Muchos testigos, muchas personas que llegaron a sobrevivir fueron testigos de canibalismo, de necrofagia. En este caso, la autora se extiende un poquito más para contarnos lo que sucedió dentro de la Segunda Guerra Mundial, como muchas personas veían a los enemigos, a los alemanes, como unos salvadores. Fue un periodo en el que la gente logró emigrar a otras partes del mundo, pero también lamentablemente una vez que termina la Segunda Guerra Mundial se sufrieron represalias porque los territorios de ocupación alemana fueron y tuvieron que ser reasentados a Asia Central, a Siberia, a otras partes, y este es un antecedente muy importante porque es el periodo donde se produce la rusificación del Donbass, el territorio que actualmente está en conflicto, porque así como se trasladaba a diferentes poblaciones no rusas a otras partes de la Unión Soviética, también se trasladaba a poblaciones enteras rusas para que puedan como que diseminar la cultura rusa. En ese sentido es un antecedente, lo vuelvo a decir, bastante importante, y como les había mencionado, también fue un periodo en el que las personas lograron emigrar y en muchas de ellas necesitaban contar lo que había sucedido, porque como se había mantenido en secreto, muchas personas en el mundo entero no sabían acerca de esta hambruna. Lamentablemente, incluso muchas personas llegaron a hacer lo posible para denominar a este hecho como lo que fue, como un genocidio. Sin embargo, no se logró por un tecnicismo de la palabra, solamente se queda con el nombre de Holodomor, y es algo como que muy fuerte. Recién hasta el 91 se sintieron con la libertad de poder hablar, debatir, pues escribir incluso acerca de este tema, que el mundo entero se enterara. Sin embargo, gracias a la Revolución Naranja del 2004-2005 y al Euromaidan del 2013-2014, se sufrió una intervención rusa en el territorio de Crimea y en la parte este de Ucrania. Y lo que es paradójico es que el gobierno ruso decía defender a estos territorios del genocidio en contra de estos territorios por parte del gobierno ucraniano. Sin embargo, ellos hasta la fecha, y quién sabe hasta el día de hoy, seguían negando la existencia del Holodomor. Es triste porque el autor esperaba en las conclusiones que este conflicto entre Donbass, Crimea, Rusia, Ucrania pudiera mejorar, pero bueno, sabemos lo que está sucediendo actualmente. Es un libro que como tal nos permite tener una noción general de lo que es la relación de Rusia con Ucrania, todo lo que Ucrania llegó a pasar en manos de la Unión Soviética, todos los conflictos que son importantes, son antecedentes importantes para lo que está sucediendo actualmente, y al mismo tiempo es como que ver esa pérdida de identidad que lamentablemente los ucranianos sufrieron y que lo siguen arrastrando hasta la fecha. La verdad es que es un libro excelente. La siguiente lectura que estuve realizando es El fin del Homo Sovieticus de Svetlana Alexievich. Este libro fue publicado en el 2019 y como tal es el que culmina toda la saga denominada como Voces de Utopía. Svetlana Alexievich nunca decepciona, admiro demasiado su trabajo y este libro para nada es la excepción. Ya conocemos a un nivel macro lo que sucedió dentro de la Unión Soviética, pero la pregunta que sigue es ¿qué sucedió a un nivel micro?
En este caso, la autora recopila testimonios de personas que estuvieron presentes, que fueron testigos y que pasaron el fin de la Unión Soviética, para que nos cuenten qué fue para ellas y qué significó la disolución de la Unión Soviética. Como tal, en un inicio, la autora nos presenta un ensayo muy bien escrito, muy bien desarrollado, en el que indaga desde su visión lo que fue la disolución de la Unión Soviética como tal. Y a partir de esa introducción, este ensayo termina con una pregunta. ¿Sabrán las juventudes qué significa el comunismo? Creo yo, para responder esta pregunta, la autora nos pone en diferentes realidades, lo que significa que ante un hecho específico, todas las personas tenemos una visión diferente, y tal cual es lo que encontraremos en este libro. Hay visiones que tienen como que coinciden en ciertas cosas, como por ejemplo que los soviéticos aprendieron a callar, aprendieron a no hablar de lo que estaba sucediendo, porque no había ni quien quiera escucharte, ni quien pueda escucharte. Era muy fácil que pudieras sufrir represalias, que alguno de tus vecinos o incluso dentro de tu familia pudieran denunciarte. En ese sentido, estos testimonios tienen muchas visiones, porque nos narran cómo para algunas personas fue llegar a un campo de concentración, vivir largos periodos, sobrevivir el Gulag, pasar la hambruna de Ucrania, tener que trasladarte a Siberia, a Asia Central, como que un reasentamiento de poblaciones enteras. En algunos casos, muchas personas crecieron en orfanatos porque sus padres se encontraban en un campo de concentración. En este caso, ver la llegada del enemigo en la Segunda Guerra Mundial como una liberación de una u otra forma. En algunos casos también nos cuentan lo que fue el accidente de Chernóbil. Cosas como que muy específicas que nos narran la realidad de muchas generaciones soviéticas. En ese sentido, muchas coinciden en que creían en una utopía, y lo duro fue tal vez toparse con una pared, toparse con que lo que creían tal vez magnífico, maravilloso, no era tan así. Pasar por la perestroika, que fue como un antes y un después para muchas personas. En este caso, prácticamente ver fracturarse tu ideología, ver fracturarse todo aquello que creías, ya no poder sentirte soviético, tener que dejar de lado tu ideología, tener que dejar de lado incluso tu nacionalidad, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, personas que se consideraban hermanos soviéticos, llegado el momento se consideraron unos enemigos, porque tenían una bandera nueva, un himno nuevo, una ideología nueva, y de una u otra forma el fin de la Unión Soviética significó el fin de parte de su identidad. En este caso, prácticamente estamos hablando de un libro que recopila la memoria de generaciones soviéticas enteras. Generaciones que rememoran todo lo que sucedió dentro de la Unión Soviética, que en algunos casos añoran esos años, que por más que saben que pasaron cosas como que muy fuertes, muy feas, comparándolos con su realidad, prefieren esos años. En ese sentido, creo que yo puedo decir que muchas otras generaciones en otras partes del mundo también se pueden identificar, ya que comparando cosas muchas veces uno desea volver tal vez a años anteriores. Como les digo, puede sonar como que muy loco, pero siento que este libro es la memoria de muchas generaciones soviéticas que tenían un pensamiento específico que al final se respeta, que por más que no sea difícil entender, creo que es interesante tal vez ver cómo sobrevivieron a tantas cosas tan fuertes. Es muy poco lo que pueda decir acerca de este libro, porque de verdad es magnífico el trabajo que realiza la autora. Les aconsejo leer toda la saga de Voces de Utopía, porque esta saga se centra específicamente en el pensamiento soviético. Por ejemplo, los 2 primeros libros se centran en la Segunda Guerra Mundial, el siguiente en el accidente de Chernóbil, el siguiente en la guerra de Afganistán y este último en la disolución de la Unión Soviética. Son lecturas excelentes. Svetlana Alexievich no decepciona, y de verdad que admiro demasiado su trabajo y les aconsejo demasiado leerlo. Otro libro que estuve leyendo sobre el tema es El hombre sin rostro, el sorprendente ascenso de Vladimir Putin, de Masha Gessen. Este libro fue publicado en el 2012 y es una mezcla entre crónica y ensayo, en el que la autora nos presenta su investigación periodística relacionada con justamente el ascenso de Vladimir Putin al poder. De forma inicial nos presenta un ensayo de su visión cuando sucede la disolución de la Unión Soviética. Esto sucede cuando ella tenía 24 años. Y a partir de esa introducción, tal cual, nos va narrando lo que es este presidente, de dónde sale. Hay un nombre que se repite de forma muy constante a lo largo de las páginas, que es Berezovsky. Este fue un multimillonario empresario ruso que se dice tuvo un papel muy importante en el ascenso de Vladimir Putin al poder. Ellos se conocen en 1990, a partir de que este multimillonario quería expandir un negocio en Leningrado. En ese momento, Putin era algo así como un alcalde, o tenía
un puesto bastante importante dentro de la política y muchas personas decían que quien gobernaba el país era este multimillonario. Sabemos perfectamente que en el 99 Yeltsin nombra a Putin como primer ministro y en el 2000 tal cual se convierte en presidente de Rusia. A partir de ese momento se ordena escribir algo así como una biografía, porque hasta ese momento era muy poco lo que se sabía de esta persona. Entonces es curioso cómo él empieza a narrar parte de su infancia, de su adolescencia. Él se describe a sí mismo como un matón en su infancia. Las disciplinas, según él, que lo cambió a un adolescente más centrado, más trabajador, es el sambo, que es una disciplina rusa que no involucra armas ni nada físico, me parece. En ese sentido, es curioso que él, llegado el momento, sabía que quería ser parte de la KGB, sabía que quería ser un espía, y tal cual sucede. En 1984 es reclutado por la KGB, es enviado a Moscú a una academia de espionaje. A partir de ese momento crea vínculos muy importantes con personas de mucho poder, tal cual. Y bueno, esto se los cuento como que a muy grandes rasgos. La autora va indagando en hechos como que muy específicos, va nombrando un montón de gente e incluso hace como que llega a conclusiones y llega a análisis del carácter de este presidente, de las decisiones que va tomando. Incluso llega a hacer un análisis un tanto psicológico, me parece, que no es lo correcto, pero entiendes el porqué. Porque va nombrando un montón de gente que, claro, son colegas de ella, periodistas o políticos que en algún punto de su vida fueron en contra del gobierno y sufrieron represalias. Fueron envenenados, desaparecieron así porque sí, fueron enviados a las cárceles, cosas como que muy fuertes. Ustedes imagínense algo así como esos tableros, que existen en las series o películas de detectives. Algo así es este libro, porque la autora menciona a muchas personas, a muchos hechos específicos y va creando conexiones, dándose cuenta que siempre detrás de todos estos hechos está el gobierno ruso. Es como que de verdad muy intensa la información que nos presenta la autora. Ella se centra en hechos concretos, como por ejemplo los atentados en bloques de vivienda de 1999 en toda Rusia, también el hundimiento del submarino Kursk en el 2000, también nos habla de la nacionalización de los medios de comunicación, que también sucedió en el 2000, donde prácticamente es el gobierno quien decide qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que saber el pueblo ruso. También nos habla de los atentados en el Teatro Dubrovka en Moscú del 2002, de la escuela Beslan en el 2004, cosas como que muy fuertes donde fallecieron un montón de gente y lamentablemente eran tratados como si fueran atentados sufridos por los musulmanes, cuando si investigas más a fondo te das cuenta que eran autoatentados, eran provocados por el mismo gobierno. También nos habla del truncamiento en el 2004 de muchos candidatos porque se ponían lineamientos que prácticamente nadie podía cumplir, nada más que Putin justamente, y es donde se produce la reelección. Sin embargo, una vez que está Medvedev en el poder, es nombrado como primer ministro. Es como si a partir del 2000 él no se pudiera alejar de la política. Es como que para estar en el cargo va a hacer todo lo que esté en sus manos. Este libro está lleno de información, pero información demasiado valiosa, creo yo, que sí, está un tanto parcializada por diferentes conclusiones a las cuales llega la autora, pero creo yo, entiendes el punto de este libro. Al final siento que incluso es como que un grito para que el pueblo ruso pueda levantarse en contra de una tiranía, que es lo que está sucediendo. Me parece que es excelente, además que la autora sufrió muchas represalias por la publicación de este libro, amenazas, y creo que es algo que se valora, tal vez el tener el valor de poder publicar tal vez una gran investigación que sabes que va en contra de ti misma, de tu persona e incluso de tu familia. La verdad es que admiro mucho este trabajo, me gustó muchísimo. Hay un libro más que publicó la autora, voy a hacer todo lo posible por leerlo porque me parece un trabajo maravilloso. Al menos esta investigación se centra en conocer más a fondo a un presidente actual, al presidente actual de Rusia, y de verdad les aconsejo leerlo. Otro libro que les quiero mencionar es Ucrania, crónica desde el frente, de Ezequiel Lutin, que fue publicado en el 2010. Esta es una crónica tal cual en la cual el autor nos cuenta su experiencia una vez que decide visitar las zonas de conflicto en Ucrania. Les había comentado un poquito, pero se los pongo en mejor contexto. Resulta que en el 2004 o 2005 se vivió una revolución denominada como la Revolución Naranja. En este caso se estaban celebrando unas elecciones que ya tenían como que ciertos conflictos. Las personas estaban opinando y estaban concluyendo que se estaba produciendo un fraude electoral que iba a favor de uno de los candidatos, que era un candidato prorruso,
cuya campaña había sido financiada por el gobierno ruso. En ese sentido, un comité electoral sale a decir que las elecciones se iban a anular, se iban a llevar a cabo unas nuevas elecciones y tal cual sucede. En estas nuevas elecciones, quien sale candidato, quien sale electo, mejor dicho, es Yushchenko, que era un candidato que por lo visto la población ucraniana aceptaba. En ese sentido, todo iba bien hasta que nuevamente este comité electoral en el 2010 menciona que estas primeras elecciones que se habían llevado a cabo no eran fraudulentas y quien tenía que estar a la cabeza del gobierno era Yanukovych, este candidato prorruso. Entonces las cosas empiezan como que a vivirse un tanto más conflictivo. En ese sentido, este presidente es expulsado de Ucrania 4 años después, gracias a que él se niega a firmar un tratado de unión y de libre comercio con la Unión Europea. Esto sucede y a este evento se le denominó como el Euromaidan del 2013-2014 justamente, porque como tal la gente quería esta unión y estaban esperando este tratado. Sin embargo, no sucede y es el punto donde prácticamente Ucrania empieza a fragmentarse, porque la región de Crimea se anexa a Rusia a raíz de unos referéndums medio fraudulentos también que se llevaron a cabo, y la región de oriental, que justamente es la región o el territorio de Donbass, se declara independiente, prácticamente se autoproclama independiente, y esto sucede gracias a que, bueno, muchas cosas estaban pasando. Se supone que ellos se identificaban más con la cultura rusa a diferencia de la cultura ucraniana, que ya habíamos hablado un poquito de este antecedente, y esto desembocó en un conflicto armado prácticamente, ¿no?, entre el gobierno ucraniano y las autoproclamadas repúblicas independientes de Lugansk y de Donetsk, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese periodo creció un fuerte sentimiento anticomunista, antirruso, antisoviético por parte de los ucranianos. Entre el 2015 y el 2017 se destruyeron monumentos del periodo soviético, se cambiaron oficialmente nombres de calles, de pueblos, de aldeas, cosas como que muy fuertes estaban ocurriendo y cambios muy fuertes. En ese sentido, en el 2017 el autor decide visitar esta zona de conflicto para saber lo que estaba sucediendo y poder como que tener un diario de memoria al respecto. En ese sentido, el autor de una u otra forma conoce las dos caras de la moneda, conociendo el conflicto y también conociendo la parte humana, qué es lo que la gente pensaba al respecto. En ese sentido, nos cuenta que en Donbass imperaba algo así como una mezcla de improvisación, de paranoia, de histeria, y a lo largo de los años las ciudades estaban como que reconstruyendo. Sin embargo, se seguía viviendo la guerra, lo cual es muy interesante porque se seguía viviendo la guerra, pero como que la gente trataba de vivir su cotidianidad, yendo a la escuela, a la universidad e incluso a las discotecas. A partir del 2015 más o menos se había dejado de atacar a las ciudades como tal, a los centros de la ciudad, y había un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Entonces el autor nos cuenta cómo fue pasar por las fronteras, que te requisen, que te hagan preguntas de por qué estás ahí, pasar tal vez una zona de conflicto, tener esa paz de que ya pasaste tal vez lo peor, conocer lo que opina la gente, por qué decidió tal vez quedarse en esa región, no trasladarse a otra región de Ucrania, si apoyaba lo que estaba sucediendo, si no apoyaba, qué pensaba al respecto. Es como que una recopilación muy interesante, creo yo, de información incluso bastante valiosa de cómo la gente intenta vivir su cotidianidad, entender lo que está sucediendo, tal vez incluso entender que su voz no llega a ser tan importante porque quienes toman las decisiones son las personas que tienen mucho más poder, en este caso dentro de la política. Y es como que muy triste. Este libro como tal nos muestra lo que es la parte humana de la guerra, cómo la gente tiene que adaptarse a lo que le toca vivir. Entonces siento que es un libro muy interesante, bastante cortito, pero que nos muestra lo que es vivir en una zona de conflicto, es tal vez no entender lo que está sucediendo y al final se convierte incluso en un antecedente importante para lo que está sucediendo actualmente y de una u otra forma poder comprenderlo. También siento que es una muy buena lectura.
La siguiente y última recomendación respecto de este tema que les quiero realizar es Rusia frente a Ucrania, Imperios, Pueblos y Energía de Carlos Taibo. Este libro fue publicado en el 2014 y se podría decir que es una continuación del primer libro que les había mencionado, Historia de la Unión Soviética, del mismo autor. En este caso, este ensayo es mucho más cortito, más sencillo, es un ensayo más geopolítico-económico en el que el autor se centra en la Rusia independiente. Nos habla sobre su organización territorial, su economía, las crisis medioambientales, económicas, demográficas que Rusia sufrió bajo el poder de Putin, por ejemplo. Nos habla sobre la política exterior por parte de Ucrania, nos habla un poquito de la parte histórica, de la fragmentación de su identidad, de las lenguas, del idioma, de la parte económica también, la relación con Rusia, la disputa energética, el gas, el tema de las Fuerzas Armadas también. Nos habla de la visión de Occidente respecto de Ucrania y de Rusia, y la visión de Rusia respecto del Occidente. Es como que muy interesante la visión que nos presenta el autor. En este caso se centra en hechos también específicos como la Revolución Naranja, el Euromaidan. También nos habla de Crimea, del nexo a Rusia, de situaciones como que específicas y también de culturas y etnias específicas como los tártaros, los chechenos, los rusos y los ucranianos, por supuesto. Como les digo, es un libro mucho más sencillito en el que siento que para leer este libro sí es necesario conocer la parte histórica, porque el autor asume que ya conocemos aspectos políticos, sociales, económicos, culturales de estos dos países y simplemente los menciona sin entrar en tanto detalle. Por lo tanto, sí siento necesario conocer más a fondo antes de entrar y conocer a este libro, porque en este caso es mucho más específico en cuanto al tema geopolítico como tal de estos dos países. Sin embargo, no deja de ser una lectura interesante porque nos permite conocer más a fondo la interacción de estos dos países, tal vez más actualmente. Así que siento que también es un libro muy interesante y que nos permite también tener una noción de lo que actualmente está sucediendo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las recomendaciones, los libros que estuve leyendo respecto de este tema, que me parece muy interesante para comprender lo que actualmente está sucediendo. Todavía entiendo que me falta aprender mucho más, porque como en su momento les había comentado, la Unión Soviética estaba formada por 15 repúblicas federadas. Cada una de ellas tenía sus conflictos propios, tenían una participación ya sea activa o pasiva dentro de la Unión Soviética, y creo yo es importante conocer y aprender de ellas. Así que seguiré investigando. Si ustedes tienen alguna recomendación respecto de este tema, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Se los agradecería demasiado. Por mi parte, les agradezco que me acompañen un miércoles más. Espero que este video les haya gustado, que les sea útil y que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.